el 1,6%, una décima más que la de España. Les presento a nuestro último invitado por el día de hoy, Enric Martínez. ¿Cómo está? Muy bien. Don Enric es catalán, es un hombre de izquierdas, es un hombre que militó en Podemos allí, que sería, ¿cómo se llamaba el partido Podemos en Cataluña? Podem. Bueno, pues militaba en Podem hasta que un día vio cosas en Podem que no le gustaron y decidió montar un partido que desde la izquierda defiende la unidad de España, defiende que eso de la secesión no va a ser positivo ni bueno para los trabajadores y para la sociedad catalana en su conjunto, y a partir de entonces es promotor de Unidos Sí, que ya pues con el nombre ya define bastante la situación. Bastante, sí. ¿Qué es lo que no le gustó a usted de la actuación de Podemos? Bueno, En el procés, me imagino, ¿no? especialmente. A ver, en Podemos yo participé con muchos compañeros y compañeras, participamos en un partido llamado Podemos, que es un partido, o era un partido de ámbito español, de toda España, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguíamos a Carlos Jiménez Villarejo, que había sido fiscal anticorrupción, y que tiene una posición muy clara en contra de la separación de Cataluña del conjunto de España, ¿no? Sí. Bueno, sin embargo, una vez empezamos a participar, nos dimos cuenta de que estaba invadido de personas que procedían de, por ejemplo, Procés Constituent, que es esta organización capitaneada por la monja Forcades, es aquella monja catalana, Sí, hombre, creo sí, que sí. benedictina, que está en contra de las vacunas. Que vive en Alemania, pero viene a hacer Viaja pronunciamientos. mucho por Nueva y tal. York, Alemania, Ya, y tal. ya. Y que bueno, está en contra de las vacunas. Se han muerto muchos niños en Cataluña por no vacunar a sus padres, ¿eh? Sí, pero Sí. es que- Entonces, bueno, nos encontramos con que esta gente estaba tomando la organización, luego descubrimos que es que tenían un pacto con Pablo Manuel Iglesias, porque no tenía gente suficiente en Cataluña a la sazón en aquel momento, y entonces acude a esta organización. Y se deja hacer. Sí, ¿no? primero había acudido a la CUP, nada menos, a las candidaturas de Unidad Popular, ¿no? Que son los batasunos de Cataluña, Sí, sí. David Fernández y compañía, ¿no? Sin embargo, como estos declinaron su amable oferta por ser un partido español, pues entonces acudió a Procés, y Procés, siendo también nacionalistas catalanes furibundos, sin embargo, lo vieron como interesante, una oportunidad de oro para hacerse con Apostaron el a político. ese caballo y ganaron, ¿no? Entonces, Digamos. sí, así es. Entonces, al poco tiempo de estar allí, nos dimos cuenta de que, bueno, de que el referente, que era Carlos Jiménez Villarejo, que había sido elegido en primarias, en una posición, no sé si el segundo o el tercero de toda España, quedaba totalmente arrinconado por estos nacionalistas. Incluso pedían que se le obligara a rectificar sus palabras, que eran de sobras conocidas antes de que se incorporase a Podemos, su posición respecto a la unidad de España y la igualdad de derechos y de libertades entre españoles, también entre catalanes. Y bueno, pues combatimos para procurar enderezar el partido, que no se fuera por ese lado, que realmente reflejara. Se hablaba de empoderamiento, de reflejar la voluntad del pueblo, ¿no? Resulta que los votantes en Cataluña de Podemos eran personas, sobre todo, del cinturón metropolitano de Barcelona, el antiguo cinturón rojo, obreros, por tanto, castellanohablantes, también de zonas de Tarragona, la zona petrolera y química, no petroquímica, y bolsas de diversos puntos de Cataluña, como Lloret, Blanes, cerca de Lleida también en algunos lugares, ¿no? En fin, era un despropósito, era totalmente antidemocrático esa suplantación por una pseudoélite nacionalista de la voluntad popular, ¿no? Eso sigue ahora, porque hay diferencias entre Iglesias y esa gente que tiene confiada el partido en Cataluña. Desde luego. Le están tomando por el pito del sereno, es una expresión que me gusta castiza, ¿no? Le están tomando por el pito del sereno, porque él les ha colocado, él ha conseguido que un partido como la Iniciativa per Catalunya Verds, la antigua rama catalana de Izquierda Unida, La herencia del SUC. la herencia del SUC, ya muy degenerada, ¿no? Que tenía en torno a unos 300.000 votos, consigue que las generales, tanto de diciembre de 2015 como de junio de 2016, obtenga cerca de 900.000. Más que triplique los votos, ¿no? Bueno, este milagro es gracias a Alcoleta Morada. Es gracias a Alcoleta Morada. Sin embargo, esta gente colocada por él, sin embargo, luego apoyan cosas que él ha dicho justo lo contrario. Por ejemplo, él se opuso últimamente, muy recientemente, se opuso a este referéndum unilateral, no pactado con el gobierno, las instituciones del conjunto de todos nosotros, los españoles, se opuso a eso, y sin embargo, mientras tanto, el líder de origen argentino
en Cataluña de Podem, que es Fachín, de apellido, Dante de nombre, Dante Fachín. Es un nombre precioso para un político. Me encanta, además Fachín, eso es todo Dante tampoco. En fin, nadie tiene la culpa de su apellido, ¿verdad? Claro. Pero en fin, pero sí que tiene su gracia. Es llamativo, ¿no? Se llama Fachín, ¿no? Bien, pues él dice que van a apoyar con toda la determinación este proceso participativo, ¿no? Le da igual si es ilegal, le da igual si desactiva el sistema político y social español y catalán, le da igual si crea más tensión dentro de Cataluña y a lo mejor, bueno, a lo peor, quizá, Dios quiera que no, acabásemos a tortazos, ¿no? Le da todo igual, hay que fomentar la participación en cualquier cosa, ¿no? Vamos a votar por la pena de muerte, venga también, vamos a votar por cualquier cosa, ¿no? Pero es muy contradictorio, bueno, me tiene que contar su salida de Podemos. Bueno, pero concluyo, con permiso, ¿eh? La cuestión está que Ada Colau unos días, bueno, a razón de eso expulsa a un diputado que era su mano derecha hasta entonces y que se está acercando a Ada Colau y a los de ICV con su marca blanca comunes, ¿no? Pero que es ICV de toda la vida, antiguo PSUV, porque también toman esta posición. Bueno, a ver, le expulsa por no apoyarle en esta postura, pero 3 días después, o le abren un expediente de expulsión, 3 días después Ada Colau dice lo mismo y 2 o 3 días después Pablo Manuel, que había dicho otra cosa, que había dicho que no al referéndum unilateral, de repente también se apunta. Es decir, acaba haciendo seguidismo. El gran líder, el macho alfa, acaba doblegándose completamente a aquellas personas que no serían nadie si no los hubiera puesto él en Cataluña, ¿no? Coleta Morada en lo que pone mucho entusiasmo es seguir la tesis leninista que decía que la purga fortalece al partido, ¿eh? Bueno, me tiene que contar cómo es su salida de Podemos. Pues usted se va dando portazo, reclama al gran líder Coleta Morada, oye, que lo que tú estás haciendo, ahí voy a la contradicción. Se le despierta al líder Coleta Morada el sentido patriótico, habla de la patria, saca la bandera española en algún mitin. Bueno, pero ahí hay un coqueteo con una idea distinta de la que su gente en Cataluña está promoviendo, ¿no? O sea, esto le viene a dar la razón argumental a usted, y por eso le pregunto, ¿su salida fue después de un proceso dialéctico con Coleta Morada y su gente, o fue una cuestión personal que ya no aguantaba más y salió y dio portazo? No, yo hice todo lo posible para aguantar, para tener paciencia y cumplir con mi deber, con mi responsabilidad, ¿no? Convenciendo a más y más gente, ¿no? Al principio participando muchísimo en asambleas por todas partes, acabé de asambleas bastante aburrido ya, porque es que también cansan las asambleas bastante, son larguísimas, cualquiera que en su juventud ha estado en asambleas sabe de qué hablo. Y luego ya en el famoso Congreso de Vistalegre 1, ahí nos demos cuenta de que cuando hubiera elecciones internas dentro del partido, todo dependería absolutamente de aparecer o no en los medios de comunicación. Ellos tenían el monopolio, hasta entonces, de aparecer en medios de comunicación, con lo cual colocarían a quien a ellos les pareciera, de forma totalmente caprichosa, arbitraria, en fin, según sus propias políticamente poco preferencias. Y además, eso es lo más importante. Lo más importante es que con los valores incorrectos, en este caso nacionalistas, porque la gente que él conocía, Pablo Manuel y Íñigo Errejón, que aún tenía poder en aquella época, a quien conocían era a personas nacionalistas, ¿no? Bien, incluso los invitaban al famoso programa La Tuerca, estaban muchas veces invitados ahí, ¿no? Bien, el colegueo ¿no? Sí, ellos se codeaban con esa gente, no se codeaban con los obreros del Bajo Llobregat, se codeaban con gente que iba a la universidad, que eran de Casa Bona, de familia, la creme. Por ejemplo, Gemma Basar, que parece que había sido una antigua novia de él, parece, no lo afirmo categóricamente, se habían conocido en Bolonia, Italia, esa ciudad tradicionalmente comunista, ¿no? Pues allí, pues ella había sido concejal en un pueblo cerca de Sabadell, de la CUP, de los batasunos catalanes, con una marca blanca, ¿no? Pero curiosamente, a su vez, parece ser que nieta de un alcalde franquista colocado, pues como era el procedimiento franquista, ¿no? No era por elecciones, en un pueblo llamado Moyá, ¿no? Son cosas curiosas, paradojas de esta gente. Volviendo a cómo fue el proceso de salida y haciéndolo lo más breve posible, en Vistalegre 1 nos dimos cuenta de que iba a ser una merienda de negros si no conseguíamos entrar a los medios. Así que ni corto ni perezoso me puse a trabajar en eso, a procurar tener una cierta presencia para poder contrarrestar todos los medios que el aparato del partido, la organización central, proporcionaría y luego proporciona efectivamente, incluido La Vanguardia, incluido el régimen catalán de medios de comunicación, el régimen catalán de medios de comunicación, ¿no? Los medios más conservadores catalanes al servicio de esta señorita, ¿no? Gemma Basar. Me presenté y bueno, se conoce o bien que les dio miedo de que tuviéramos alguna posibilidad de ganar, a pesar de que su sistema electoral electrónico es bastante dudoso en cuanto a honradez, o bien simplemente que siguiéramos dándonos a conocer como una corriente que exigía otra agenda en Cataluña,
centrada realmente en problemas sociales, en el empleo, en el crecimiento de la economía, en la sanidad, en la vivienda, las cosas normales que uno espera para la clase trabajadora y también para las clases medias y los autónomos y los pequeños empresarios, ¿no? Bueno, en vez de estas ruedas de molino tan peligrosas como son las del proceso separatista. El nacionalismo en general, pero en este caso concreto ya un proceso independentista. Total, lo que hacen es justo antes de que se inicien las votaciones, yo llegué a aparecer en la página de votaciones, la página electrónica, y de repente me retiran, me llega un aviso de que no se me permite porque van abierto un expediente, ¿no? Y bueno, pues presenté mis alegaciones al partido, tanto en primera como en segunda instancia, que se supone teóricamente existen, aunque es un totum revolutum en realidad, y por tanto es difícil separar a un poder del otro, y que forma parte evidentemente de la dirección del partido, no es un órgano independiente ni nada que se le parezca, no existe Montesquieu, no hay separación de poderes, son gente amigos de Pablo Manuel Iglesias y compañía. O novias. O novias a veces, en este caso creo que no, pero bueno, la cuestión está que evidentemente se mantuvieron firmes en impedirme participar en aquellas elecciones, y entonces les demando en los tribunales. La primera demanda que hubo en los tribunales que yo conozca contra Podemos, de un militante, es la mía. Bueno, pues fue gracias a mí, diría, no por culpa, sino gracias a mí que bueno, tuvieron que sufrir al menos por una vez en carnes propias lo que es sentarse ellos en el banquillo. A ellos que les gusta tanto señalar a los demás, ¿no? Pues Errejón, Íñigo Errejón, Carolina Descansa, Gloria Lizo, la presidenta de la Comisión de Garantías, tuvieron que sentarse en un banquillo. Se negaron, usaron todo lo que pudieron, sus aforamientos, sus privilegios, dieron largas al juzgado. Hola. Hubo 2 suspensiones del juicio, hubo una multa para ellos, y finalmente incluso se pone enfermo el abogado convenientemente para no comparecer, pero bueno, ya finalmente deponen, me encanta la palabra en este caso para la justicia, tienen que deponer, y bueno, pues bueno, fue interesante. ¿Y le readmiten? No, la justicia... Bueno, hemos conocido cómo funciona el sistema judicial catalán, perdón, español, dígame. ¿Cómo le compensan? Una decisión arbitraria, injusta y sentenciada. Bueno, resulta que el sistema judicial español, por doctrinas del Constitucional, ha ido acotando más y más la democracia interna de los partidos. Entonces, actualmente predomina una doctrina, que es la doctrina de la autonomía organizativa de los partidos, donde la tienen que hacer saltarse algún procedimiento de forma muy flagrante, muy manifiesta, para que la justicia ordinaria intervenga en el fondo del asunto. Entonces, los jueces no han querido entrar en el fondo, sí, actualmente está apelado. Podemos dar cierto mérito en los tribunales de justicia, y algunos pues se cortan antes de... Temo que sí, porque es que ya forman parte de la casta. Ya son parte de las instituciones. Entonces, ¿su nuevo partido, Unidos Sí, ha podido ser conocido en Cataluña o está arrinconado en medios de comunicación? Los medios de comunicación en Cataluña, yo hablo de un régimen semitotalitario, porque, bueno, desde luego en medios de comunicación, a todo aquello que ponga en cuestión las esencias, o que amenace posiciones de poder, no se le permite expresarse, se le arrincona, se le margina, ¿no? A mí no me ha entrevistado más que una vez TV3 30 segundos para un Telenoticias, un noticiario de la noche, hace ya 2 años y pico, justamente con ocasión de aquellas primarias, bueno, no eran primarias sino internas de Cataluña, antes de que me impidieran participar, o que el sufragio pasivo, es decir, que la gente pudiera votarme, justo antes de eso, y nunca más me ha entrevistado una televisión ni una radio en Cataluña, nunca más. Bueno. Sin embargo, en Madrid he estado muchísimas veces. Madrid me ha tratado muy Madrid bien. Es un territorio libre. Vamos a ver, opiniones. ¿Usted cree que habrá referéndum el 1 de octubre? ¿Tiene alguna duda razonable? No quiero caer incurrir en el wishful thinking de confundir los deseos con la realidad. Ya. Yo quiero que no se produzca, creo que es muy peligroso. No, yo tampoco, o sea, estoy convencido de que es peligroso. Como politólogo, soy politólogo, soy doctor en ciencias políticas, hice mi tesis doctoral sobre procesos secesionistas en Cataluña, País Vasco y otros lugares del mundo, Quebec, Escocia. He estado también en Flandes, conociendo el nacionalismo furibundo flamenco en Bélgica. Conozco otros escenarios internacionales, otros escenarios, ¿no? Y bueno, esto es muy peligroso. O sea, estos procesos suelen acabar mal, suelen acabar con violencia, ¿no? En el caso de Cataluña, yo espero que no lleguemos a eso, a una violencia desatada. A lo grande sí podría haber procesos como los que hemos sufrido en el País Vasco y en el conjunto de España a consecuencia del País Vasco. Ayer conmemorábamos con tristeza, con dolor,
la desaparición de Miguel Ángel Blanco, asesinado después de muchos días de secuestro, ¿no? Hace 20 años. Podríamos tener algo parecido a eso, ¿no? Pero bueno, más que eso me preocupa, que eso también es gravísimo, evidentemente, me preocupa lo que es mucho más probable, que es que la tensión en Cataluña cada vez es más fuerte, las relaciones incluso dentro de las familias se están rompiendo, no se puede hablar de tantas cosas, porque tantas cosas están relacionadas al final con quién gobierna. A veces parece que el gobierno importa poco, ¿no? En Italia, por ejemplo, dicen que qué bien cuando no hay gobierno, porque por fin la sociedad funciona bien. Aquí en España, bueno, es una broma italiana. Yo creo que el gobierno sí que importa, la gente es consciente, el gobierno actualmente, bueno, en las últimas décadas, por ejemplo, crea puestos de trabajo, crea las condiciones para que la economía crezca, o al revés, le pone impedimentos, le pone palos en las ruedas a la iniciativa privada. Por tanto, y es el caso de Cataluña, hay palos en las ruedas a la iniciativa privada, luego los puestos de trabajo públicos se les dan a la gente de su red clientelar, efectivamente. Usted, que es un especialista en esto de los procesos de secesión, no me dejará mentir si yo afirmo públicamente que donde se han producido, aún con resultado contrario, caso de Escocia, aún está por analizar económicamente, pero los casos mejor estudiados probablemente sean los 2 referéndums del Quebec, eso ha traído consecuencias negativas para la población, siendo que perdieron los nacionalistas, los secesionistas, pero aún así Montreal perdió empresas que se fueron a Toronto. Por ejemplo, la eléctrica la empresa más importante del Quebec, que es Hydro-Québec, se fue a Toronto. Pero no solo eso, perdieron teatros, perdieron dinero, la renta per cápita tuvo un bajón importantísimo, que era la más importante en Canadá, los inmuebles perdieron valor, en fin, todas estas cosas que alguien debería haber insistido en ellas para que el votante catalán las conozca y no se les oculten, porque claro, imagínate qué fraude. Si van a esto equivocadamente, se produce, espero que no sea así, y luego el resultante es que la gente vive peor, ¿no? Desde luego. Vamos a ver, en Quebec, desde luego, ha habido una gran fuga de empresas que se han ido a Ontario, capital Toronto, ¿no? En España, en Cataluña concretamente, hace ya años que se detectan, por ejemplo, en un medio especializado en economía que se llama Economía Digital, pero quizá más conocido, Empresaris de Cataluña, dirigido por el presidente, es el señor Bou, Josep Bou. Bueno, vienen denunciando que hay una fuga de empresas hacia otras partes de España, sobre todo a Madrid, ¿no? Luego también ha llamado la atención que en una época de una cierta recuperación económica, ¿no? El ritmo de creación de empresas en Madrid es muchísimo mayor que en Barcelona, ¿no? Pero muchísimo mayor, ¿no? Da mucha pena que una zona de España, una región, una comunidad autónoma que había sido motor económico, que había sido motor, pues haya dejado de ser en esta de la forma más tonta. Pero claro, es que llevan 5 años en los que solo se habla del procés, no se gobierna nada y no se hace nada, ¿no? Me gustaría agregar una cosa sobre Quebec, que es poco conocida. Cuando se habla de la vía canadiense, hablan de la vía canadiense. Primero, una nota sobre la escocesa. En Escocia, que es un sistema muy distinto del de Canadá o el de España, pero muy distinto, y ahora no sería prolijo explicarlo, ¿verdad? Allí, un año después de haber celebrado de haber realizado su referéndum, ya estaban otra vez los del Scottish Nationalist Party, el Partido Nacionalista Escocés, pidiendo otro referéndum. Y ahora Quebec, la vía canadiense. No solamente es el Tribunal Supremo, del cual se habla mucho, sino también el Congreso de Canadá. ¿Qué decidieron? Es a propósito de lo de la compañía hidroeléctrica de Quebec, ¿no? No solamente se lleva su sede a Ontario, sino que resulta que los saltos de agua, porque es básicamente hidroeléctrica, los tiene en la zona donde es mayoría los aborígenes. Y los aborígenes, que son First Nations, primeras naciones, así le llaman en Canadá, desde épocas del famoso Trudeau, del famoso Trudeau. Pues desde esa época hay conflicto. Bueno, pues hay conflicto, ha habido enfrentamientos incluso con Winchester, como en las películas recientemente, ¿no? en las últimas décadas, y en caso de que hubiera secesión de Quebec, también los diferentes counties o condados dentro de Quebec tienen derecho a decidir con quién se quedan. Y los indígenas, con quien se quieren quedar, es con quien les ha tratado siempre bien. Enrique, no tenemos tiempo para más. De su majestad. Quedas invitado la próxima vez que estés por Madrid para que hablemos tú y yo de otras secesiones. No tenemos tiempo para más, lo dejamos la cita el lunes a las 6 en punto de la tarde. Volvemos en un minuto.
Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo